presidenta. Comenzamos, siendo yo, en este Senado que va a estar hasta las 8:30 de la noche deliberando y accionando directamente para que la libertad de culto se dé acá. En primer parte, hagamos un llamado a la reflexión por lo que pasó en el Perú. Élderes que fueron expulsados del Perú, que no tendrían por qué haber sido expulsados. Hoy en el Gran Lunes, que hoy en el lado cinético es el Gran Día del Oír, volvemos a tratar de comprender esta acción irreverente por parte del Perú y hacemos entender eso, que esto no puede volver a pasar, señora Presidenta. Y hacemos hincapié, señora Presidenta, a que las cosas, hasta que funcionen los derechos humanos como corresponden, señora Presidenta, porque todavía los derechos humanos no están funcionando como deberían funcionar en toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces, quería yo hacer hincapié a lo que pasa o cómo funcionaron las cosas con el tema de la pandemia y cómo lo hizo la República Argentina. Ahí estaban informando que Argentina se gastó más del presupuesto y todavía no ha vacunado lo suficiente, que digamos. Es increíble que lo que está pasando directamente. Hay de un lado y del otro. En Israel dicen que volvieron a la vida, pero todavía no está probado que las vacunas resulten de algo. Así que yo no puedo decir que el partido de Likud en este momento esté teniendo resultados buenos dentro de Israel. Pero bueno, volvemos a comprender y volvemos a entender que no tendrían que estar pasando estas cosas. La libertad de culto está en el mundo para que se respete, señora Presidenta. Y yo lo que veo, señora Presidenta, es que la libertad religiosa no se respeta en el mundo. La Argentina parece Cuba, señora Presidenta. La Argentina parece Cuba. Que eso quede bien en claro, señora Presidenta. Y que quede claro, señora Presidenta, que más allá que en el lado mormón haya habido errores del lado del presidente Estaca o presidente en misión por lo que pasó del Perú, nosotros queremos decir francamente que nosotros estamos en contra de lo que pasó en el Perú con la echada de los élderes del Perú. Y pido, señora Presidenta, que hoy se vote a favor, si usted está de acuerdo, a favor de que los élderes puedan predicar con normalidad en el mundo entero la palabra del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Porque yo fui mormón, señora Presidenta, y usted también.
Y nosotros sabemos el angustioso trabajo de los misioneros, que con su esfuerzo y valentía van por todo el mundo tratando de predicar el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Pero tenemos que entender también, señora Presidenta, que los líderes de estaca y los líderes de rama hacen lo que pueden por la falta de derechos que hay a nivel humano y humanístico, señora Presidenta. Vivimos momentos muy horribles en el mundo, señora Presidenta. Ojalá que el mundo comprenda que tiene que haber libertad religiosa, más allá si hay pandemia o no hay pandemia, si es una verdadera pandemia o si es una pandemia falsa. Tiene que haber libertad de culto, señora Presidenta. Más allá si los cultos son registrados o no dentro de lo que es un país, señora Presidenta, porque la libertad de culto va más allá de el registro nacional de culto en la República Argentina o en el mundo directamente. Más de 2.500 credos son registrados en la República Argentina y otros que no quieren registrarse para no tener vínculo con el gobierno argentino y su dictadura nefasta. Señora Presidenta, lo mismo pasaba con la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, hace años, cuando tenían su problema también con el Ecuador. No nos olvidemos de aquel conflicto, aquel viejo conflicto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días en el Ecuador, señora Presidenta. No hay que olvidarse de aquel viejo conflicto con el Ecuador. También el conflicto que tuvo el Ecuador con la religión evangélica en aquel momento, cuando los predicadores evangélicos, señora Presidenta, predicaban la palabra de Jesucristo y fueron expulsados de la plaza irregularmente por católicos alineados al obispo del Ecuador, que no debió ser así. Comprendemos que nadie es dueño de la verdad, pero predicar directamente, estamos todos llamados a predicar la palabra de Dios. Y eso lo dijo el mismo Papa Francisco, señora Presidenta, porque acá me pareciera que se está pasando por alto en todos los países del mundo la palabra del Papa Francisco, por así decirlo. Y por otro lado también, yo comprendo, el Papa Francisco tiene sus fallas, sus similitudes y sus aciertos, señora Presidenta, pero déjeme decir una cosa. El Papa Francisco, que tiene un 65% de falla y un 36% de acierto en sus 8 años de papado, señora Presidenta, déjeme decir una cosa. El mejor acierto que ha tenido el Papa Francisco es ir en contra del antisemitismo, que hasta ahora lo vamos a decir exactamente. Un antisemitismo, señora Presidenta, que recuerde el accidente que pasó en Nueva York, cuando no permitían que los judíos puedan viajar normalmente bajo las aerolíneas normales, señora Presidenta. No hay que olvidarnos del antisemitismo, de lo que pasó en el Holocausto, señora Presidenta, donde murieron más de la cuenta descendencia que usted sabe, señora Presidenta, que los Arandas somos bien judíos en ese sentido. Pero somos descendencia judía. Y los Farías son
bien descendencia musulmana. Señora Presidenta, nosotros tenemos que entender francamente que la libertad religiosa es algo que no se puede tocar, es algo sagrado, porque todos estamos llamados en la casa común, como dijo el Papa Francisco, a poder ver con la palabra de Dios como sagrada, porque si no vemos la palabra de Dios como sagrada, señora Presidenta, y lo digo por todos los credos directamente, le estamos faltando un gran respeto al Dios Todopoderoso, señora Presidenta, con mil perdones, señora Presidenta, pero se lo tengo que decir. Entonces yo le digo, francamente, en esta reunión de la religión sinaica, que nosotros tenemos que estar a favor de la libertad de culto en todo el mundo. Yo directamente, como lo dijo Juan Pablo II, varios de sus libros, que fueron muchos, pero que reverenciaba el tema de la libertad religiosa uno por uno, señora Presidenta, que no entremos a las viejas hipocrasias que ha habido en la historia de la humanidad, ¿se acuerda? Cuando desde arriba había, por ejemplo, bombardeos japoneses a Pearl Harbor, donde la mitad de los que murieron eran judíos, señora Presidenta, que estaban en la fuerza Navy de los Estados Unidos, la fuerza naval de los Estados Unidos. Tenemos que recordar que gran parte de la fuerza naval de la que se desembarcaron en Normandía, la mitad eran judíos, señora Presidenta. Algunos que habían escapado del horror del Holocausto y otros que, por favor, señora Presidenta, tenemos que entender que la guerra en Siria ha causado millones de muertos, señora Presidenta, es una locura. Sabemos que desde Roma, hace unas pocas horas, el Papa Francisco llamó a la paz en Siria, pero todos tenemos que comprender, señora Presidenta, los bombardeos que están llevando a cabo Estados Unidos directamente bajo la aviación y Francia, ¿no? Recordemos que Francia también está participando en la guerra contra Siria, señora Presidenta. Pero déjeme decirle que la cantidad de niños que están muriendo en Siria es preocupación, y es preocupación de todo, incluso para el Papa Francisco, señora Presidenta. Imagínense en este momento los niños estando en las escuelas, llegando hacia arriba, mirando hacia arriba y teniendo las bombas ahí, señora Presidenta. Entonces tendríamos que, señora Presidenta, como yo decía, acá lo que se tiene que importar para la religión sinaica es nueva. Y como es nueva y se hizo por la corrupción de Benjamín Netanyahu, todos sabemos lo que es Benjamín Netanyahu, por favor. Tenemos que comprender que el error se lo debemos a Benjamín Netanyahu. El gran error que hay en el mundo llamado corrupción, señora Presidenta. No hay que olvidarse de lo que pasó con el primer ministro de Israel y el Papa Francisco tampoco se puede olvidar de lo que ha pasado con Israel durante todo este tiempo. Porque a la misma vez que hay antisemitismo en el mundo, el gobierno y los gobiernos tanto palestino e Israel han peleado directamente que no tendrían que pelear. Y hay un combo de todo ahí por una guerra que no tendría que estar pasando. Ahora, ¿se acuerda que el Papa Francisco llamó
a la reunión entre Palestina e Israel, pero recuerden que el partido Likud, que es extrema derecha, prohibió a los palestinos en aquel momento poder vacunarse como corresponde. Digamos una cosa, los palestinos tienen derecho a vacunarse dentro del territorio israelí, se lo digo a Benjamín, porque si no estaríamos diciendo que las vacunas están bajo sencilla extravagancia de la corrupción del propio partido Likud, se lo digo a Benjamín Netanyahu con todo. Yo nunca nunca he tenido nada contra Benjamín Netanyahu porque nosotros sabemos perfectamente que Israel es Israel y todo primer ministro se tiene que respetar y todo lo demás, pero de ahí a que respetemos el tema de la corrupción, por favor, y además el tema que cuando Benjamín Netanyahu, cuando empezaron a caer los cohetes palestinos, se debió llamar a las Naciones Unidas. Porque recordemos que cuando Argentina comenzó la guerra Malvinas, todos llamando a la Argentina a través de la ONU. Y a Israel pareciera que nadie le llama la atención dentro de la ONU. Directamente a discutir, a debatir el problema de lo que pasó. Y el Emirato Árabe debió decirle a Benjamín Netanyahu, muchachos, vamos a discutir dentro del margen de la ONU. Vamos a discutir este problema que tenemos los árabes con el tema judío, porque recordemos francamente que Jerusalén es la Tierra Santa de hace 2000 años de todos los pueblos hermanos, mientras nosotros tenemos que recordar al patriarca Abraham, que eso hasta el rabino Arush, y con todos mis perdones, le digo francamente al rabino Arush, tenemos que entender lo que hizo el patriarca Abraham, de traer la amistad con todos los pueblos hermanos, querido el rabino Arush. Tenemos que comprender que ser judío en la vida va más allá, porque esto toca el tema de la libertad religiosa y parecía que la libertad religiosa ha quedado muy chica en el mundo. Por eso salimos a defender lo que pasó con el tema de los élderes, señora presidenta, y con lo que pasó con el tema del Perú. Porque esto también, si se violan los derechos humanos, se va a violar los derechos de los animales dentro del Perú. Lo mismo que pasa en la República Argentina. Se violan los derechos humanos y se violan los derechos de los animales. Y se violan todos los tipos de derechos que no tendrían que violarse, señora presidenta. Entonces, tenemos que comprender todo y llamarnos la atención directamente. Yo no sé si la pandemia fue, señora presidenta, yo no sé si la pandemia fue para ridiculizar a la religión sinaica o no, pero yo lo que sé es que si se trata de una vacunación real, de una enfermedad real, como lo es el COVID-19, etcétera, señora presidenta, si el COVID-19 es real o es una enfermedad real, la vacuna no se la tiene que negar a nadie, señora presidenta. Y lo que vemos acá es que en varios centros de medicina de Israel, algunos prohíben la entrada a palestinos para que se puedan vacunar, señora presidenta. Entonces, cuando hablamos del holocausto, tenemos que comprender también que los palestinos tienen derecho a vacunarse dentro del territorio de Israel, señora presidenta. Porque los musulmanes tienen derecho a poder vacunarse. Yo comprendo, hay mucho rencor, hay mucho odio entre ambas fracciones, pero no podemos llevarnos por el odio, señora presidenta. Lo que pasó en Siria, también hay otro punto también que
que siempre hubo una guerra entre el catolicismo y el musulmanismo por el poder. Pero la guerra en Siria tiene que comprender el Papa Francisco y todos los que están alrededor del Papa, que la guerra en Siria está afectando a muchos niños, porque más allá de que haya un problema caprichoso entre ambas religiones, vean lo que están pasando los niños, y hay niños de sirios que son católicos, y que eso no lo está viendo el Papa Francisco. Y que mientras bombardean la Palestina están dañando a los sirios católicos también. Porque no es que todo es musulmanismo dentro de Siria, hay minoría católica ahí también, señora presidenta. Y yo que estoy a favor de la libertad religiosa, estoy tratando de salvar la vida también de esos niños musulmanes, católicos y judíos que también están en la zona, señora presidenta. Entonces me parece que la guerra, más allá de que hay un problema existencial entre el catolicismo y el musulmanismo, señora presidenta, la guerra está afectando a muchos niños, señora presidenta. Yo no sé cómo usted verá las cosas, señora presidenta, pero es así, señora presidenta. Y el cargo que yo tengo acá como rey no me limita a no estar dentro del Senado, porque el rey también tiene que deliberar con el Senado. Porque recordemos que un presidente también puede participar en la reunión del Senado. Y un presidente es como un rey, nada más que con diferente promulgación constitucional a lo que lleva o conlleva un rey, señora presidenta, como cargo, ¿no? Pero señora presidenta del quórum, María Gabriela Faría, yo quiero decir exactamente una cosa que tenemos que entender todos. Y no sé si usted está de acuerdo con el tema de que llamemos a que todas las religiones llamemos a que se pare la guerra en Siria. Yo tampoco sé si el Papa Francisco está de acuerdo, hasta el momento está de acuerdo con que se pare la guerra en Siria, y yo también. Yo como rey de la religión sinaica apoyo al Papa Francisco en ese sentido, a que se pare la guerra en Siria, como ex católico también, porque recordemos que yo también fui católico alguna vez, señora presidenta. Pero también tenemos que recordar, señora presidenta, que cuando yo era católico también pedía la paz en el mundo. Pero yo lo que no comprendo acá es por qué en los bombardeos se viola el derecho a la infancia, señora presidenta. Porque acá lo que tenemos que comprender en todo lo que ha dicho la UNICEF, lo que ha declarado la UNICEF, señora presidenta, sobre el tema de la libertad religiosa, porque la guerra que tiene el musulmanismo con Occidente es por falta de libertad religiosa. Además, el radicalismo musulmán ha tenido la guerra incluso con Francia, con Estados Unidos, por falta de libertad religiosa, señora presidenta. La libertad religiosa no implica que una religión viole los derechos humanos de los demás, pero tampoco es para que el gobierno viole la libertad religiosa de los demás a la misma vez. Yo estoy en contra del radicalismo, de la violencia, pero también estoy en contra, señora presidenta, de que los poderes políticos, como pasó hace muchos años con Magencio y lo que es Nerón en la época romana, que restringía la práctica cristiana, señora presidenta. Y yo como ex cristiano, como ex católico, señora presidenta, estoy en desacuerdo
a que los políticos violen la libertad religiosa, señora presidenta. Porque tenemos que recordar, señora presidenta, y permíteme que me acomode, tenemos que recordar que Nerón mató a muchos cristianos, señora presidenta. Nerón mandó a quemar su propia ciudad para culpar a los cristianos, señora presidenta, en aquel momento. Culpar a los católicos, porque la mayoría en ese momento eran católicos, la mayoría, la primera religión que dio la cara por el cristianismo fue la religión católica, y tenemos que decir la verdad, señora presidenta, en ese sentido. Pero yo, señora presidenta, vuelvo a decir claramente que lo que intentamos hacer nosotros es que la libertad religiosa en el mundo funcione y funcione como corresponde. De eso se trata la religión sinaica, señora presidenta. Ahora, yo no me explico por qué se está violando el derecho a la niñez, señora presidenta. ¿Por qué se viola el derecho a la niñez dentro y fuera del catolicismo, señora presidenta? Y porque esto toca a otras religiones, y también lo digo por los musulmanes también, que a la misma vez saben que van a dañar a sus propios niños directamente, y sabiendo que va la niñez ser perjudicada. Muchos niños no van a poder hacer las cosas bien sabiendo que le cae una bomba por la cabeza, señora presidenta. Sabemos muy bien que el régimen iraní también tiene que mantener la compostura y llevar la discusión a la ONU, el tema de la libertad religiosa, como debería estar pasando. Pero no sabemos el por qué el régimen iraní todavía no ha llevado esta discusión a la ONU. No comprendemos, no entendemos por qué parte de Emirato Árabe y de Irán no llevan la discusión de la libertad religiosa a la ONU. Señora presidenta, déjeme decirle que la libertad religiosa ha estado prohibida por muchos gobiernos durante muchos años, comenzando por el cristianismo, señora presidenta, y terminando por las esquemas musulmanas de aquellos años en España, señora presidenta. Tendríamos que tener en cuenta, señora presidenta, que el catolicismo durante muchos años estuvo con falta de libertad religiosa durante mucho tiempo. Y tenemos que decir francamente, señora presidenta, que no tendría que ser así. La libertad religiosa tiene que existir en todo el mundo, pero no comprendemos por qué causa, motivo, razón y circunstancia se ha perjudicado la libertad religiosa en el mundo entero. No comprendemos por qué se está perjudicando con todas estas guerras directamente. Y ayer le hicimos escuchar al Papa Francisco directamente por red social el tema de algunas opiniones que a favor y en contra del tema de la libertad religiosa. Y le hemos hecho escuchar, bajo el lema de la libertad de expresión, como tiene que ser, las dos opiniones, las dos balanzas, una ultra ortodoxa de algunas religiones y la otra liberal, que implica el tema de la libertad religiosa. Pero también, señora presidenta, tenemos que entender que dentro del catolicismo, señora presidenta, y como es católico, lo digo francamente, dentro del catolicismo existieron los santos, señora presidenta. Y déjeme decirle otra cosa muy importante, el valor
que tuvo San José en aquellos años para el cristianismo, señora presidenta. Cuando el mismo padre de Jesús de Nazaret, que tuvo que defender a su propio hijo, Jesús, de la mano del rey Herodes, señora presidenta, para defender esa libertad religiosa, esa libertad de culto, decididamente. Que había una guerra dentro del judaísmo, dentro del mismo judaísmo, poder civil, poder eclesiástico, y que durante mucho tiempo hubo ese problema de guerra civil entre el poder jurídico y el poder eclesiástico dentro de Israel. Por eso tenemos que entender que el partido Likud tendría que llevar el tema de la libertad religiosa a un nivel más apropiado, señora presidenta. Señora presidenta, eso no tendría que haber pasado ahora que estamos en reunión, señora presidenta. Es que debimos hacer el Senado porque tenemos que hacer cosas. Ah, muy bien, señora presidenta, igualmente, pero la discusión la tenemos hasta las 8 de la noche, le repito a la señora presidenta. Bueno, pues yo digo, señora presidenta, digo claramente que las cosas deben ser como tienen que ser. Deben hacerse las cosas como tienen que ser en la vida. Hay que comprender, hay que entender, hay que saber, señora presidenta, que la libertad religiosa tiene que llevarse a cabo en todo el mundo, por lo menos para que la situación de la historia y lo que tenemos esta era bajo nuestro cargo, no seamos culpados frente a Dios por cargo de lesa humanidad por ir en contra de la libertad religiosa y en contra de que los ciudadanos se anoten en cada una de las religiones que ellos prefieren en la vida, señora presidenta. Y también que sean perjudicados la niñez en todo este sentido, porque más allá, señora presidenta, que la reunión, la consejo de obispo que quiere, por ejemplo, que quiere mantener sus fieles dentro del catolicismo, más allá de toda la potencia que tiene el catolicismo con sus fieles, en general, señora presidenta, tenemos que entender que el catolicismo no puede mezclar el tema de los fieles y el tema de la conversión de los fieles con el tema de la niñez, señora presidenta. Porque recordemos que si se hace algo mal en la vida, perjudica directamente a la niñez, señora presidenta. Ni me parece que el Papa Francisco no está escuchando el tema de la niñez perfectamente como tendría que estar escuchándola, ¿no? La niñez. Que esa niñez no se pierda en la vida, que los niños no sean perjudicados en ese sentido. Hay niños de 9 y 8 años que en Siria están siendo perjudicados, que la mayoría de esos niños, algunos que practican el musulmanismo, prefieren la paz, incluso con otros credos, señora presidenta. Los niños palestinos, cuando se le ha hecho la pregunta, ¿qué prefiere usted, la paz o la guerra con Israel? Y muchos niños palestinos se han manifestado a la paz, aunque no sepa mucho lo que son las relaciones públicas, señora presidenta, porque justamente son niños, señora presidenta. Entonces, vuelvo a decir claramente, más allá de que una religión no esté registrada o no, yo creo que el valor de un ministro, porque yo sé por qué quieren los gobiernos que algunas religiones estén registradas, para que el gobierno
se meta dentro de la religión de uno y regularice y estos temas no los podés tocar, aquellos sí, y no es así. Eso es callar la boca a las religiones directamente por lo que pasa directamente en una nación, los problemas que tiene una nación. Porque más allá de que están en la libertad de los civiles, que la libertad de los civiles tiene que ser respetada por una religión, también cuando se hace daño a un civil y lo demás, el apoyo de las religiones también hace florecer más todavía la libertad, y la libertad en todos sus sentidos, señora Presidenta. Entonces tenemos que comprender, señora Presidenta, Pido que la palabra, pido la palabra. tiene la palabra, señora Presidenta. En caso cuando el gobierno se quiere meter en las libertades religiosas, habría que haber una ley que no, el gobierno no se meta en las libertades religiosas, en las opiniones de las personas. Solamente se puede meter si el gobierno ve que hay cosas raras en alguna religión, como sacrificio de animales, cosas raras, ¿sí? Ahí sí se puede meter el gobierno. Pero tiene que haber una ley que no se puede meter en los derechos de las opiniones de los líderes religiosos. Esa sería mi opinión. En la libertad de expresión. En la libertad de expresión y en la libertad religiosa, el gobierno ahí no tiene que meter la mano. Tiene que haber una ley que el gobierno, en la libertad de expresión de los líderes religiosos, de las religiones, no puede meter la mano, no puede meter su opinión. Tome la palabra, Rey Sinaico Alberto Ezequiel Arana, le pásate. Muchas gracias, señora Presidenta. Cuando comenzamos el tema de la religión sinaica, señora Presidenta, para mí, hacer una nueva religión y con las leyes, porque son 120 y pico de ¿Puedo decir leyes. una sola palabra? Una Sí, palabra. aclare, señora Presidenta. Los animales nos enseñan, nos educan. A través de los derechos humanos nos educan los animales. ¿Viste cómo vos lo ves que ellos pelean por sus huesitos? Su huesito sería el derecho de ellos. Cada huesito que vos le das a cada mascota es el sustento de ellos, ¿no? Ellos pelean por ese huesito. Así tendrían que ser todos los fieles de todas las religiones, pelear por sus derechos. Como son los animales que pelean, viste, que nos dan el ejemplo de... ¿Ves? Mi San Miguel le marca el territorio a la otra para que no le coma su huesito. Los animales nos están dando el ejemplo que sí tenemos que ser en tema de defensa de derechos humanos. Tenemos que defender nuestros derechos, nuestra voluntad y todo eso. A veces los animales, aunque parece que nadie le quiere dar importancia a los animales, son los que más educan al mundo, al hombre y a la mujer, ¿eh? Tiene razón, señora Presidenta. Tiene razón. Cuando yo comencé lo del tema, porque vuelvo a repetir una cosa muy importante, porque esto yo ya lo repetí ayer. Cuando comenzamos lo del tema de la religión sinaica, sabíamos que una religión tiene día festivo, leyes, organización, y para mí fue difícil hacer la religión sinaica porque con todo lo que conlleva, ¿no? Y le fui pidiendo a Dios la ayuda porque solo no podía hacer una religión, porque por primera vez yo organizando una religión, para mí un pibe de 30 años, de 31 años en aquel momento, era impresionante ver eso. Y yo cuando empecé a hacer lo del tema de la religión sinaica, porque yo dije, yo
¿Se acuerdan cuando yo decía claramente que yo no quería crear una religión? Porque la verdad que para mí yo quería remarcar siempre la religión judía y todo lo demás. Bueno, y terminé creando una religión porque los gobiernos irrespetan la voluntad, sobornan, coimean, matan y etcétera, etcétera, etcétera. Directamente. Y bueno, y así llegamos a practicar dos religiones, señora Presidenta. Y yo vuelvo a repetir una cosa. Si estos problemas lo estoy viviendo yo en pleno siglo XXI, no me imagino lo que habrá vivido José y mí en pleno siglo XX o XIX, señora Presidenta. Porque tenemos que recordar que José y mí pasó por muchas aflicciones, señora Presidenta, y parece que hoy no se recuerda eso dentro del mormonismo. Para un hombre como José mí, o para un hombre como yo, diseñar una religión no es fácil. Conlleva idea, esfuerzo, mucha dedicación. Y construir un Senado como este, señora Presidenta, también es muy difícil, porque se necesita mucho valor para discutir de las cosas que están pasando en el mundo, señora Presidenta, y con gobiernos, señora Presidenta, que no son normales, con gobiernos que te prohíben la libertad religiosa, con gobiernos que te saquean el bolsillo, con gobiernos que son corruptos, señora Presidenta. Y hay que decirlo, señora Presidenta. Como yo dije anoche, estamos esperando todos el perdón de Dios, señora Presidenta. Todos estamos esperando el perdón de Dios, no sabemos cuándo va a llegar, ni cómo va a llegar el perdón de Dios, pero todos sabemos que de alguna manera, de alguna cierta manera, el perdón tiene que llegar. Y yo le quiero decir otra cosa más, señora Presidenta, porque esta discusión se extiende hasta las 8 de la noche, señora Presidenta. Hoy en el gran día del hoy que es descanso donde hay siempre más debate en el Senado. Tenemos que comprender, señora Presidenta, lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo en el mundo. Y por qué nosotros cuando termine todo esto, nos vamos para Utah. Vamos a intentar llegar a Utah. Y tenemos que comprender que la libertad religiosa se tiene que respetar. Tenemos que comprender que la gente malvada, la gente deshonesta, tiene que terminar en la cárcel por hacer corrupción al otro hermano, señora Presidenta. Bueno, vamos redondeando porque tenemos que hacer cosas. Vamos redondeando esto y después lo seguimos. El tema de libertad. Redondeo, porque este debate va hasta las 8 de la noche, señora Presidenta, y va a haber mucha, ¿cómo que se dice? La palabra, ¿no? ¿Cómo se dice? Debate. No, cuando uno hace un parate, tiene otro nombre. Receso. Va a haber mucho receso en esta opinión de Senado, señora Presidenta, respondiendo a cada una de las preguntas de este Senado, señora Presidenta. Redondeo. Lo que pasó en Perú no puede pasar más, señora Presidenta. Y aprovecho estos últimos 15 minutos, señora Presidenta, para decir claramente, yo lo que creo que ahí, en el reto de
lo que pasó en el Perú cuando el policía se acerca y le pregunta al elder, señora presidenta, si tenía un salvoconducto, y el elder dice no, y si no se tiene que volver a su país. Eso fue lo que le dijo la policía peruana. Señora presidenta, le explico. Un salvoconducto es lo que te permite quedarte en el país o moverte dentro del país, de cada país. En la Argentina, al igual que en Estados Unidos, si sos inmigrante tenés respaldo. Pero hay en otros países que uno necesita salvoconducto para moverse dentro del país, señora presidenta. Igualmente, por lo que pasó en Perú, desde Salai City, señora presidenta Russell M. Nelson, retiró a todos los elders y los devolvió a casa hacia Utah, a Salai City, señora presidenta. Y eso no debió pasar. Pero, señora presidenta, me pareció muy bochornoso que no se respetara la libertad religiosa dentro del Perú, señora presidenta. Perú quedó muy mal parado frente al mundo y pido al Perú que pida perdón por su discriminación religiosa contra los elders mormones, estando ellos predicando la palabra de Dios. Fue una falta de respeto lo que le hicieron a los elders mormones en Perú, señora presidenta. Fue una falta de respeto, señora presidenta, lo que le hicieron a los elders mormones en el Perú, señora presidenta. Una falta de respeto en plena, más allá de la pandemia, sea falsa, sea verdadera, lo que sea, señora presidenta. Pero ayer, cuando vimos que se llevaba a cabo, señora presidenta, el tema de la festividad en Luján, precisamente en el lado católico, habiendo cerrado por cuestiones sanitarias varios meses, señora presidenta, porque la Iglesia Católica en Luján cerró por varios meses por tema de la pandemia, señora presidenta, por temas sanitarios, más allá si es verdadera o no, la discusión eterna que va a existir de ahora en más, porque nosotros respetamos a toda creencia, obviamente. Pero más allá de eso, señora presidenta, el tema de la vacuna, el tema de la falta de apoyo a la libertad religiosa, el tema de la falta de respeto, porque más allá lo que pasó en Perú no puede pasar en ninguna parte de Latinoamérica. Y la represión que hubo en Formosa, en Chaco, represiones contra el pueblo también, señora presidenta. Represiones también en London, que también hubo represiones, choques de un lado y del otro, señora presidenta, en Inglaterra. Salir a las calles en el lado alemán también, cuando hubo choques en Alemania por el tema de que había falta de salida y demás, por el tema de la pandemia también, señora presidenta. Nosotros y yo, señora presidenta, le recalco, yo no sé su opinión, señora presidenta, yo no sé su opinión, y en tu ratito, ojalá que yo sepa su opinión de todo lo que ha pasado en todo este tiempo con el tema de la represión policial brutal que han recibido tanto en Formosa como en algunas partes del mundo, señora presidenta. Yo en este momento pido su opinión, aunque usted esté ocupada, señora presidenta, pero pido su opinión para saber cuál es su opinión sobre todo lo del tema de la pandemia, de la represión que hubo y lo que pasó con los elders, señora presidenta, en el Perú.
Lo que pasó con los Elders en el Perú fue una falla del gobierno, de la sociedad y de los representantes que están dentro del Perú. De la falla también fue de los que están dentro de la rama de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, que no respaldaron a los Elders. O quizás todo eso fue un armado para decir de parte de los Elders que tampoco en Perú hay libertad religiosa. Yo creo que en toda Latinoamérica no hay libertad religiosa. En Venezuela, en México, no la hay, no lo hay. No hay en ninguna parte del mundo libertad religiosa. El que diga que hay libertad religiosa está mintiendo. Le está mintiendo a Dios y se está mintiendo a sí mismo y le está mintiendo a la sociedad y al mundo. No hay libertad religiosa. Con excepción a Estados Unidos. Estados Unidos puede ser que haya libertad, ni tampoco podemos asegurar que hay libertad religiosa, porque si no, no dirían, entren, acá hay libertad religiosa. No, nadie tiene libertad religiosa. Todos mienten. Si no, ya estaríamos nosotros en dicho país practicando nuestra creencia religiosa. Porque todos están comerciando con el Imperio Católico. ¿Por qué no hay libertad religiosa? Porque todos tienen convenio con el Imperio Católico. Es como que la religión del Papa abarcó todas esas religiones. La humanidad se apoderó de los derechos y libertades del hombre y de la mujer, la Iglesia Católica. Es como una larva en el mundo. Un imperio. Sí, un imperio, pero como una larva, que le quita los derechos a la mujer y al hombre. Y esas religiones imperiales, esas religiones nazis, esas religiones dictatoriales, esclavistas, yo digo, o cambian, o que hacen Alá, o que el mismo Dios eterno, el Padre celestial, o el Padre único Dios que tenemos, un solo Dios que tenemos toda la humanidad, borre al mapa a la Iglesia Católica y a cualquier religión dictatorial, rara, nazi, esclavista, la borre del mapa el Señor. Porque los derechos del hombre y los derechos de la mujer son inalienables. Inalienables. Existe un Dios grande. Lo sabemos toda la humanidad. El que no quiera creer que hay un Dios grande, bueno, se le acepta su voluntad y su derecho a no creer. Pero los que sí creemos que hay un Dios grande, ninguna religión tiene que agarrar una Biblia, un libro religioso para violar los derechos de una persona, o del hombre o de la mujer. Ahí no estoy de acuerdo. Creo que usted, Rey Sinalco, también no está de acuerdo. Sí, completamente. Porque si las religiones son el problema del hombre y la mujer, más allá que sabemos que hay una deidad llamada Dios, un Padre, un único Dios, pero por otro lado las religiones quieren esclavizar la vida del hombre y la mujer. Entonces, si no cambian, si no hacen valer los mismos fieles que están dentro de dichas religiones esclavistas, dictatoriales, si no hacen nada para que su religión cambie en temas de derechos humanos, hay que rogar a Dios que borre del mapa aquella religión nazi, esclavista, rara, que viola o que pasa por encima de los derechos del hombre o de la mujer. Nosotros le pedimos a la Iglesia Católica que cambie en temas de derechos humanos, que dé libertad religiosa, que dé paz a la humanidad. Y si no cambia, le pido al mismo Dios, a Shenalai, que yo creo, que la borre del mapa.
que la borre del mapa. Porque una religión que trae intranquilidad en la vida del hombre y la mujer, y que no le brinda una vida dulce, de paz, de bendiciones, de leyes buenas para que el hombre y la mujer tengan esa vida, en temas de derecho a la ciencia, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, expresar su voluntad, expresar su libre pensamiento. Si no te dejan opinar, si no te dejan expresar, todo eso Dios que lo borre con el poder que Él tiene. Si no cambian, si no hacen la voluntad de Dios, de respetar la vida del hombre y la voluntad del hombre y la vida de la mujer y la voluntad de la mujer, si no cambian esas religiones raras, esclavistas, dictatoriales, que humillan, desprestigian los derechos de la mujer y los derechos del hombre, que Dios las borra del mapa, si no cambian. Que Dios las borre del mapa. Tiene que haber libertad religiosa, tiene que haber más diálogo entre los líderes religiosos del mundo. Salir de la cueva, salir de ahí, hablar, parar la guerra, porque la guerra, ¿qué hace? Destruye el planeta en que vivimos. No conviene una guerra para los que queremos vivir y encontrar el derecho a la ciencia y si hay vida en otros planetas. No sirve la guerra para nada. Destruye el medio ambiente. Destroza las vidas inocentes de los niños, de los jóvenes, los sueños del hombre y de la mujer. La religión sinaica, más allá que la han tomado para burla y para decir que es una pandemia, un virus, se equivocan. Va a ser una gran religión basada en los derechos humanos. Si ustedes permiten que se lleve a cabo, va a ser una gran religión basada en los derechos humanos, en respetar la voluntad del otro, en respetar los derechos del otro, en respetar la vida del otro y respetar el libre pensamiento del otro. Y estamos diciendo que Dios es vida en abundancia para los que ponen bomba, para los que hacen cosas raras. Alá es vida, no es M. Alá es vida, no es M. Tomen agüita. Ahí. Y es vida. Por eso poner bomba o guerra, ¿qué va a servir? Que se va a destruir el planeta. ¿Y a quién van a dañar? A los que queremos la paz, la shalom, como el rabino Aruch, que quiere shalom en la vida, que quiere darle gracias a Dios por todo lo que le da Dios. Hay mucha gente que quiere paz y otros buscan guerra y rumores de guerra, apocalipsis, cosas raras. Todo eso, guerra, rumores de guerra, apocalipsis, destruyen el planeta en que vivimos. Y no tendría que ser así, señora Presidenta. Seríamos masoquistas llevar a cabo una cosa así. Seríamos, qué sé yo, cosas raras. Llevar a un caso así, querer llevar a cabo un apocalipsis, una guerra religiosa, unos locos serían. Las religiones están convirtiendo la vida del hombre y la vida de la mujer en una locura. Porque eso no es lo que Dios quiere para la vida del hombre y para la vida de la mujer. Cosas apocalípticas Dios no quiere. Guerra y rumores de guerra no quiere para la vida del hombre. No sé que esté escrito cosas apocalípticas dentro del lado católico, cristiano, etcétera, etcétera. Deberían esperar todo eso con paz, con amor, con dulzura, llevando fraternidad a los hermanos, ¿no? ¿No tendría que hacer así? Sí. Señora Presidenta.
Sí, porque la Iglesia Católica tiene que educarse como aprender en nuestro pueblo judío. Nuestro pueblo judío está esperando al Mesías en paz, no haciendo la guerra. Si ellos quieren esperar eso apocalíptico, si es que llega, porque no sé. Si ellos le quieren decir, hacer la guerra a otro país para decir que el apocalipsis fue verdad, nada que está escrito, todo lo que está escrito en la Torá, en la Biblia cristiana o en el Corán, todavía el hombre se dice, todo eso es cierto, todo lo que dijeron los profetas, los líderes del mundo, que los antepasados, o el Cristo de los cristianos, todo eso fue cierto. Bueno, esperemos en Dios si fue cierto, pero que el hombre y la mujer no hagan locura, sobre todo el hombre, que no haga locura, no que no vaya a hacerle guerra al hermano para decir sí fue cierto. Dejen que Dios diga, que Dios aclare, que Hashem Alá aclare qué fue cierto y qué no fue cierto en esta vida. Y por mientras, vivir y sobrevivir y esperar en Dios, para ver qué fue cierto de toda la historia religiosa que vivieron nuestros profetas o que vivió el Cristo de los cristianos. Con diálogo, con respeto, con paz, con shalom. Y cuidando el medio ambiente que vivimos, si queremos vivir, sobrevivir y sobrevivir en este planeta. Lo que destruye no da paz para nadie. Ahora todo lo que construye, el cuidado del medio ambiente, el diálogo dialogar con los demás líderes sobre estos temas, llevar a cabo la libertad religiosa, todo eso da paz para la vida del hombre y la mujer. En la religión sinaica decimos una cosa: si la Iglesia Católica o demás religiones del mundo monoteístas no cambian y quieren seguir con esas cosas esclavizadoras, dictatoriales para la vida del hombre y la mujer, que Hashem Alá, que el mismo Dios, el Padre Celestial, el Padre Nuestro, como lo quieran llamar, el supervisador, que ahora lo vamos a llamar el supervisador dentro de nuestra religión sinaica, al Dios de los hebreos, al Dios único, al Dios del Milán, el mismo Dios de los hebreos, el mismo Dios Padre que creen los mormones, Padre Celestial, es el Dios de los hebreos. Bueno, bueno, a ese Dios le pedimos que toda religión que no quiera cambiar, que no ponga su granito de arena en tema de derechos humanos, en tema de paz, de shalom, que la borre del mapa. Que la borre del mapa. Porque toda religión que traiga intranquilidad para la vida del hombre y la vida de la mujer, que la borre del mapa. A los que queremos una vida dulce, una vida de bendición, y cuando decimos vida dulce, vida de bendiciones, se conlleva, creo, la palabra no sé si se dice así, todos los beneficios para la vida del hombre y la mujer: trabajo, derecho a la salud, derecho a la libertad religiosa, poder expresarse, poder permitir que el otro sea escuchado, aunque no piense como vos, respeto. Diálogo y respeto, y paz para la vida del hombre, paz para la vida de la mujer. Agua fresca para la vida del hombre y agua fresca para la vida de la mujer. ¿Qué sería el agua fresca? La vida. A los que estamos con vida, a los que caminamos ya, aquellos padres que decidieron darnos la vida, y estamos con vida, y somos grandes adultos, queremos seguir viviendo y sobreviviendo en este planeta raro, de religiones raras, esclavistas, de gobiernos dictatoriales raros y todo eso. Por lo tanto, yo he dicho a Dios, y lo hemos dicho el rey sinaico Alberto Sequera Aranda: la religión que intranquilice la vida del hombre y la mujer tiene que ser borrada del mapa por el mismo Dios
que nos está escuchando. Ahora sí, la Iglesia Católica quiere cambiar, bueno, que dé libertad religiosa, que dé paz y tranquilidad a toda la humanidad, porque el Papa tiene un título grande, un cargo grande dentro de su religión católica. Él tiene un cargo grande ante la humanidad, es el Papa. Bueno, como Papa, Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, tiene que dar paz a la humanidad, dando que libertad religiosa, reuniéndose con los grandes líderes para dar esa paz, esa shalom. Ahora, si el Papa y toda su curia y toda su iglesia no quieren dar paz y tranquilidad a la humanidad, que sea borrada del mapa por el mismo Dios que me está escuchando, el Imperio Católico. ¿Está de acuerdo, Rey Sinaico? Sí. Si el Papa, Completamente de acuerdo con lo que si la iglesia del Papa y el Papa, como el cargo que tiene dentro de del Imperio Católico, el cargo de ser Papa, de ser un líder grande dentro de esta planeta Tierra, y no pone su granito de paz, dando libertad religiosa, reuniéndose con los demás líderes del mundo para debatir cosas que hay que cambiar para la vida, para el bien del hombre y para la vida de la mujer. Si la religión del Papa sigue siendo esclavista, dictatorial y nazi, o cualquier religión que sea rara y sea dictatorial, sea borrada del mapa por el mismo Dios que nos está escuchando. Todo lo que no trae paz para la vida del hombre y para la vida de la mujer, todo lo que esclaviza, todo lo que intranquiliza para la vida del hombre y la mujer, todo lo que no construye para la vida del hombre y la mujer, si no cambian esas religiones, como el Imperio Católico, y cualquier religión, sea cristiana o no, cualquier religión que esclavice la vida del hombre y la mujer, tiene que ser borrada del mapa toda religión esclavista dictatorial, por el mismo Dios, Hashem-Alá. Porque el hombre y la mujer no merecemos vivir una vida en paz, una vida de bendiciones, una vida dulce, una vida bajo la supervisión divina del Padre Celestial o del Padre Eterno o de Hashem-Alá, como lo quieran llamar. Pero en paz, no hay ni intranquilidad. Hoy en el gran día del oír, defendemos la libertad religiosa. Hoy en el gran día del oír, defendemos el derecho al asilo. Hoy en el gran día del oír defendemos el derecho a la libertad de expresión. Hoy en el gran día del oír defendemos el derecho a la ciencia. Pido la palabra, señora Presidenta. Espere el rey Sinai con rato se quiere Arana. Hoy en el día del oír defendemos el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al que piensa distinto. Todos los derechos que nos pertenecen al hombre y a la mujer, esos derechos inalienables que ninguna religión puede pasarlos por encima. Le pido a Hashem-Alá, Dios Todopoderoso que me está escuchando hoy en el gran día del oír, que cualquier religión del mundo, sea cristiano o monoteísta, cualquier religión que esclavice, intranquilice la vida del hombre o de la mujer, y no cambien, y no llegaran a cambiar, y no llegaran a dar paz al hombre y a la mujer, y toda esa vida dulce que se merece en bendición el hombre y la mujer, que Hashem-Alá borre del mapa a esa religión.
o a todas las religiones, y que defienda a las familias, la vida del hombre y la vida de la mujer, porque así no se puede vivir en una vida que queremos vivir, en una vida dulce, ¿no? Una vida de derechos humanos, una vida de paz, de shalom, no de cosas raras. En este planeta, en esta raza humana, vivimos seres humanos de distintas culturas, de distintas razas, de distintos credos, pero tenemos que, ahora que avanzó la tecnología, que avanzó la ciencia, bueno, un poco la ciencia, que avanzaron las cosas que avanzaron, porque ahora no vivimos como antes vivíamos, que no teníamos nada para defendernos, como tenemos ahora las herramientas en temas de tecnología y de la ciencia y de tantas cosas, el hombre y la mujer, que Dios, con la bendición de Dios, contamos hoy en el presente. Porque en el pasado yo no contaba con las redes sociales, no contaba con esta herramienta hermosa para poder comunicarme con diferentes culturas, con diferentes hermanos de otros países, de distintos idiomas, con nuestros hermanos hebreos, con nuestros hermanos islámicos, con nuestros hermanos turcos, rusos, norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que defender esta herramienta. El hombre y la mujer tienen que defender esta herramienta de derechos humanos como es la tecnología, de poder comunicarnos con aquel que piensa distinto, Así es, señor presidente. con aquel que habla distinto idioma, y defendamos el sitio de Periscope para que no se cierre, porque es un sitio donde mucha gente de otros países, de diferentes culturas, se expresan y se hacen valorar su libertad de expresión y su libre pensamiento. Entonces, el Periscope tiene que seguir abierto por varios años y siglos, para que todo el mundo de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes credos, religión, se pueda expresar por ese sitio hermoso, Periscope, Twitter, Instagram, Facebook. Defendamos el derecho a la libertad religiosa. Defendamos el derecho de la libertad de expresión. Defendamos todos los derechos que son inalienables. Así es, señor presidente. Paso la palabra al rey Sinaico, por ahora. Alberto Ezequiel Aranda, a usted. Gracias, señora presidenta. Y sí, yo digo exactamente lo mismo. A defender la libertad religiosa. ¿Está de acuerdo, rey Sinaico, que toda religión que traiga intranquilidad al mundo y a la vida del hombre y la mujer, y si no cambia esa dicha religión, no da paz al hombre y a la mujer, tiene que ser borrada del mapa por el mismo Dios que nos está escuchando? Bueno, pero yo creo que las religiones tienen que dar un paso importante al diálogo. El Imperio Católico no quiere traer paz y quiere Y eso va, llevar a cabo un apocalipsis. eso tiene que tocarlo Dios, porque Dios fue el que creó la religión católica. Bueno, Voy a repetirlo, señora presidenta. bueno, pero yo le pediría a Dios que toda religión que quiera llevar cosas raras, guerra, rumores de guerra y cosas apocalípticas, las borre del mapa. Las borre del mapa, porque eso no es bueno para la vida del hombre y para la Yo vida la verdad que ojalá que toda religión pueda tener diálogo de libertad religiosa. Ojalá, ruego a Dios, señora presidenta. Ruego a Dios. Pero vuelvo a decir que el gobierno argentino, desde que iniciamos la religión sinaica, no comprende que el gobierno argentino tiene que respetar la libertad religiosa, no perseguir
a una religión, esté inscrita o no esté inscrita. El gobierno tiene que respetar y saber respetar en la vida, así como todos los que fuimos a la escuela sabemos respetar, y respeten para que lo respeten, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir claramente, rogamos que el gobierno y los gobiernos del mundo comprendan que la religión sinaica ha hecho un paso muy importante para la libertad religiosa. Y también algo muy importante para que todo lo bueno se lleve a cabo en Utah, como tiene que ser. Roguemos a Dios que muy pronto estemos en Utah. Hacemos un receso y seguimos más adelante este Senado Sinaico.